Vamos a compartir un hermoso cuento que se llama Corbata, la jirafa servicial. Corbata es una hermosa jirafa que vive muy contenta en los adentros de la selva. Casi siempre está comiendo pastito lleno de flores y las hojas tiernas de los árboles. A Corbata le encanta correr por las colinas verdes y luego detenerse a mirar su reflejo en los arroyitos azules de la selva. Una mañana, mientras Corbata se divertía, los demás animales de la selva, muy molestos, decidieron pedirle a la jirafa que se fuera, porque no sabía hacer nada en la selva y solo se pasaba el tiempo comiendo y corriendo, mientras ellos trabajaban casi todo el día. Corbata entonces empezó a llorar tanto que mojó sin querer a una tortuga que se encontraba tomando sol. «Ten cuidado, jirafa, me estás mojando con tu llanto y no quiero enfermarme. Mejor toma tus cosas y vete de aquí». Entonces, al sentir Corbata que nadie la quería en aquel lugar de la selva, hizo un atadito con sus cosas y muy triste, llorando, partió sin mirar hacia atrás. Caminó mucho, muchísimo, y llegó a donde estaban llorando dos cachorros de tigre. Lloraban porque no podían subir a un árbol. Entonces, Corbata los subió y sobre su lomo los dos tigrecitos treparon por su largo cuello. Siguió Corbata caminando y llegó a un arroyo con tres monitos en la orilla que lloraban y lloraban porque no podían pasar hacia el otro lado. Entonces Corbata estiró su cuello y los tres monitos lograron cruzar. Siguió Corbata caminando y caminando hasta que llegó a un campo donde tres avestrucitos lloraban y lloraban. «Estamos aburridos y extrañamos a nuestros papás. Ellos trabajan muchísimo, por eso lloramos». Entonces Corbata bajó la cabeza y los avestrucitos jugaron con ella como si fuese un gran tobogán. Siguió Corbata caminando, hasta que de repente los animales que la habían echado la alcanzaron por el camino y le pidieron a la jirafa que regresara. «Nuestros hijos nos contaron lo buena y servicial que fuiste con ellos, y te agradecemos que hayas calmado sus lágrimas con tus buenas acciones. Sentimos mucho no haberte valorado antes, Corbata. Regresa con nosotros». Corbata, muy contenta, regresó a su hogar. Y desde ese momento, mientras los animales trabajan en la selva, ella también lo hace, brindando diversión y protección a los más pequeños de aquel lugar. Adaptación del cuento de Héctor Sánchez Puig. Para pensar y crecer. Corbata es una jirafita que puede brindar a los demás buenas acciones desde el fondo de su corazón a pesar de sentirse triste. El amor de Jesús en nuestros corazones y en nuestro hogar, como en el cuento de Corbata, nos enseña todos los días que tener buenas acciones será siempre una semillita para que en el mundo otras buenas acciones puedan nacer en los corazones de las personas. Actividades en familia. Leemos la lectura con nuestros niños. Conversamos sobre lo que le pasaba a Corbata y tratamos de que los niños respondan las siguientes preguntas y reflexionamos en familia. ¿Cómo se sintió Corbata cuando los otros animales le pidieron que se fuera? Recordamos y reconocemos qué hizo Corbata con los tigrecitos, con los monitos,
con los avestruces pequeños? ¿Por qué motivos los animales de la selva se acercan al final a Corbata a pedirle que regrese con ellos? Reflexionamos sobre el nombre del cuento. ¿Por qué se llama Corbata la jirafa servicial? ¿Qué es ser servicial? Damos ejemplos. ¿Somos serviciales en casa? ¿Cuándo? ¿Cómo podemos ser serviciales con las personas con las que vivimos? Damos ejemplos. Y en una hoja A4 que al volver a clase le daremos a la señorita, te vas a dibujar siendo servicial en tu casa y con ayuda completan la frase. En mi casa soy servicial cuando.